Bien, esta es la segunda parte de la lectura de este libro, El discipulado emocionalmente sano. Hemos estado hablando sobre, lo primero es que para ser discípulos yo debo ser un discípulo. Estábamos hablando sobre lo que el autor había pasado, la manera en la que él había estado perdiendo miembros de la iglesia. La iglesia se le había ido al suelo, la iglesia hispana específicamente. Y él decía, no había sido así. Las raíces de todo estaban dentro de mí mismo, pero aún no las admitía y no quería admitirla. Él estaba ahora delante de un consejero bíblico, pero él dice, no es fácil. Él entendía que estar donde un consejero bíblico no era para él, que no era algo que él necesitaba realmente. Y él dice, los 2 años siguientes estuvieron marcados por una lenta caída al abismo. Me sentía como si un agujero sin fondo fuera a tragarme. Clamaba a Dios pidiéndole que me ayudara, que me cambiara. Sin embargo, tal parecía como si Dios cerrara el cielo ante mi clamor en lugar de responderme. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que como si fuéramos cayendo en un abismo, en un hoyo sin fondo y que clamamos a Dios y es como si Dios no nos escuchara? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos, perdidos en el camino? Él dice, las cosas fueron de mal en peor. Yo seguí predicando cada semana. O sea, él no dejó de hacer el trabajo. Él, a pesar de cómo se sentía, a pesar de cómo estaba su vida espiritual, su relación con Dios, el deseo de abandonarlo todo, viendo cómo la iglesia se iba cayendo, se iba desintegrando, él dice, yo seguí predicando cada semana y trabajando como pastor principal, pero mi seguridad en cuanto a ser líder había quedado totalmente sacudida por la división producida en la congregación hispana. Contraté a más miembros en el personal y les pedí que dirigieran ellos, lo cual hicieron. ¿Acaso no había fallado yo miserablemente? Dice él. Sintiendo que ellos lo podrían hacer mejor, dejé que comenzaran a reorganizar la iglesia, hablando de la iglesia hispana. Recuerde que él tenía una iglesia hispana y una iglesia inglesa. La hispana era más pequeña, pero ya se la había dividido y ya casi no le quedaban personas. Él dice, asistía a conferencias de liderazgo para aprender sobre la guerra espiritual y la forma de alcanzar a toda una ciudad para Dios, a pesar de cómo se sentía. Asistía a reuniones de renovación en otras iglesias. Si había una forma de recibir más de Dios, yo quería hallarla, dice él. También asistí a conferencias proféticas en otros estados donde recibí una serie de profecías personales, alentadoras. Intensifiqué las reuniones de oración de las montañas, o sea, parece que se iban también a los montes. En New Life, él dice, reprendía a los demonios que querían destruir mi vida. Oraba pidiendo un avivamiento, buscaba el consejo de numerosos líderes de iglesias de fama nacional. O sea, él lo estaba haciendo todo para ver si se levantaba, pero él entendía que aún así la vida que estaba llevando era superficial y era para ver cómo se levantaba. Él dice, sentía que personalmente iba progresando. Tal vez aún no fuera visible, pero algo estaba sucediendo. Al menos eso pensaba. En cambio, para Jerry, su esposa, las cosas eran como habían sido a lo largo de todo nuestro matrimonio, lamentables. Y ahora el tema es, Jerry se marcha de la iglesia. Y cuando yo leí esto, de verdad que eso me marcó. Cuando yo leí este libro, esta parte fue bien, bien difícil de verlo. El autor dice, en la segunda semana de enero del año 1996, Jerry, su esposa, me dijo que había decidido marcharse de la iglesia. Estaba cansada de sentirse como una madre soltera criando a 4 hijas y estaba cansada de las crisis constantes de la iglesia. Con toda serenidad declaró, me marcho de la iglesia. Esta iglesia ya no me da vida, me da muerte. Finalmente, yo había tocado fondo, dice él. Les notifiqué a nuestros ancianos mi nueva crisis. Ellos acordaron una semana de retiro intensivo para nosotros con alguna ayuda profesional para ver si Jerry y yo podíamos resolver la situación. Después de varias semanas, nos fuimos a un centro cristiano de consejería
Teníamos la esperanza de salir de nuestras prisiones del momento y alcanzar algo de objetividad con respecto a la iglesia. Yo esperaba que Dios arreglara a Jerry. Eso es lo que él pensaba. Ella esperaba que Dios arreglara la iglesia y ambos teníamos la esperanza de que nuestros sufrimientos terminaran pronto. Nos pasamos la semana siguiente con dos consejeros. Aquella semana, aquella pequeña y breve comunidad cristiana era lo suficientemente segura para que nos diéramos permiso a fin de expresarnos el uno al otro nuestros sentimientos escondidos. Lo que no esperábamos, dice el autor, era una experiencia espiritual auténtica con Dios. En mi caso, dice él, todo comenzó de la manera más extraña. Jerry y yo habíamos estado hablando hasta altas horas de la noche. A eso de las 2 de la mañana, ella despertó, se incorporó en la cama y con unas pocas palabras bien escogidas me hizo saber todo. Por primera vez me dijo la verdad brutal sobre lo que ella sentía con respecto a mí, nuestro matrimonio y la iglesia. Aunque su explosión resultó dolorosa, fue una experiencia liberadora para nosotros dos. ¿Por qué? Porque ella se había despojado del pasado barniz, del pesado barniz espiritual de ser buena, que le impedía mirar directamente la verdad acerca de nuestro matrimonio y nuestras vidas. Yo la escuché, ella me escuchó. Reflexionamos en la vida, en las vidas de nuestros padres y sus matrimonios. Yo miré con toda honestidad lo que era New Life Fellowship. La iglesia reflejaba con claridad las disfunciones de mi familia de origen. Ninguno de los dos había pensado nunca antes que tenía permiso para sentirse así. Lo que descubrimos fue que nuestro discipulado, que a nosotros nos parecía auténtico, era superficial. Solo tenía unos pocos centímetros de profundidad. Aunque ambos habíamos sido cristianos durante más de 17 años, el discipulado que conocíamos y practicábamos solo había penetrado de manera superficial en nuestra personalidad. Con todos mis estudios y mi trasfondo en la oración y la Biblia, era una gran sorpresa darnos cuenta de que había capas enteras de nuestra vida que no había sido tocadas por Dios. ¿Cómo podría ser esto posible? Yo había hecho todo lo que me habían enseñado los pastores y los líderes en cuanto a seguir a Jesús. Era fiel a las escrituras, era fiel a la oración y los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era posible que mi vida personal y mi matrimonio, así como mi discipulado, se hubieran atascado tanto mientras me esforzaba por seguir a Jesús? ¿Dónde estaba el poder explosivo de Dios en mi vida? Sentía como si algo hubiera muerto dentro de mí, en especial en lo relativo a mi fe y mi papel como líder. Sin embargo, esta experiencia que inicialmente había sentido como una muerte, demostró en cambio ser el comienzo de un camino y el descubrimiento de una relación con Dios que transformaría nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia y miles de iglesias más en el mundo entero. Descubrí que el problema no era la fe cristiana en sí, sino más bien la forma en que nosotros habíamos sido discipulados y estábamos formando discípulos. Muchas veces nosotros estamos salvando el mundo entero y nos estamos perdiendo y arrastrando a muchos que están a nuestro alrededor por la mala manera de nuestra casa, de nuestra crianza y la mala manera en la que fuimos discipulados. ¿Cómo fuimos nosotros discipulados? ¿Quién nos discipuló? ¿Qué tipo de enseñanza nosotros tuvimos? ¿Y cómo hemos nosotros evolucionado o crecido en el Evangelio de Cristo? Para decir que somos discípulos emocionalmente sanos.